Bienvenidos a Noventeros FC, fútbol, nostalgia y cultura pop. Yo soy Omar Sánchez, están en Apuntes de Rabona, ya lo saben. Y conmigo, como cada semana, están... Hoy voy a empezar en la otra esquina. Ricardo López, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Omar? Estrenando chido. set. ¿Estrenando set? Exacto. Tirando el set. Bien. Aguas que Tirando sale el caro, set. Aguas que sale Estrenándolo caro. bien, estrenando. Y los 30 por 30 además. Los 30 por 30. Que a Ricardo de- le entra el espíritu del hooligan de Andrés Bustamante. Fui yo. Andrés Araujo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Triste por ciertas salidas de ciertos entrenadores, pero la vida sigue. Mientras grabamos esto, al parecer se va a ir Martín Anselmi, el profesor Anselmi del Cruz Azul. Ahorita y lo platicamos tantito porque le han pasado cosas difíciles a Araujo estas últimas semanas. Primero esta derrota, pues muy difícil de asimilarlo, lo del Estadio Azul, que tú aquí nos contaste que te habías mudado cerca del Estadio Azul, pues Sí, para estar ahí. cumplimos con- Y Ricardo se burla cruelmente. No lo había pensado. En No esos, en esos términos. ¿No? Bueno. La derrota moral que supuso. Yo sí, desde el momento, neta, cuando dijeron nos ya vamos a se ir a convirtió- Seúl. Es me un acordé de ti. roast. Es como roast esto, ¿no? El roast de Andrés Araujo. Y Vete a Copilco, ahí te rentas un... Sí, no, va a salir Cerrita. mejor. El pasillo Un de la cuarto, ¿no? salmonela. Exactamente. En las papelerías que hay por ahí. ya lo dijo Ricardo que no nos traía en la cabeza decirlo, que estamos estrenando set. Que esperemos que les guste. Lo estamos viendo aquí. La plaquita, que ya hablamos de ella la semana pasada. Unos cuadros bonitos. Que esto que está a mi derecha son las primeras gacetas que salieron de Apuntes de Material Rabona. vintage, de colección. Exactamente. Hace más de 10 años ya. Que todo esto empezó como una gaceta que se repartía físicamente. Y bueno, hoy estamos ya en estos medios, incluso en TikTok. Aunque Ricardo a veces... Pero ya va a colapsar. Su ¿TikTok corazón. o sigue? No entiendo. No, ya se está ahí como que rescatando. Estoy ajeno. Bueno, pues ahí está esa cosita, esos cuadros de apuntes OG. Y si está bien empleado el término OG en este caso. Es correcto, es correcto. OG Le damos la Stream. bienvenida a Ángel Albino, que está con nosotros en los controles. ¿Qué onda, racita rabonera? Aquí estamos estrenando set. Pues, se viene Al contenido 100, ¿no? de muchísimo mejor calidad aquí en ADR, así que no se despeguen, sigan pendientes, suscriban, compartan y pues, chance y sigamos a cierta meta, el buen Rick se abra un TikTok, ¿no? Esperemos. Bueno, que ya sale en TikTok por medio de Apuntes de Rabona, ya sale ahí. Pero a ver si él arma el personal. A ver si él arma el personal. En fin, pues hoy vamos a estar hablando de rivalidades. Se me fue el nombre. Regionales. Regionales. Un tema que también, más bien que trajo Araujo a la mesa. Y tiene varias cosas interesantes, además de las rivales que más conocemos, que también vamos a mencionar un par, como la del norte, la de Guadalajara, incluso la capitalina. Hay algunas, pues tampoco diría under, pero quizá ya un tanto olvidadas, medio desaparecidas, que no se mencionan tanto. Una que sí tiene una fuerza muy, muy grande, como era Irapuato León, que la vamos a mencionar. Está San Luis Querétaro. Yo tengo un amigo que le va a Veracruz, que es de aquí, le va a Veracruz por alguna cosa ahí rara. Y él siempre hablaba del clásico de la región Puebla-Veracruz y nos burlábamos de él. Pero ustedes la mencionaron la otra vez. Clásico del sur, le dicen. Que en Sí. realidad son estados centro-sur. Que este dato siempre lo digo y nunca le importa a nadie, seguramente, pero Cancún, por ejemplo, está más al norte que la Ciudad de México. Claro. Y así muchos estados que ubicamos como el sur, en realidad están más al norte que la Ciudad de México. Y también vamos a estar mencionando sobre, ustedes todavía vienen un tanto, no sé si desvelados o no, pero del concierto de Fito Páez, un artista que aquí un cantante, que hemos mencionado aquí, cantautor, dirían. ¿Qué te iba a decir? Cantautor. Cantautor. Que hemos mencionado aquí en algunos programas, que nos gusta bastante. Ayer fue su primera fecha en el auditorio, también estuvo en el Zócalo el fin de semana, estaremos hablando de él. Y también, por supuesto, hace unos días murió David Lynch, un director que encaja, creo, totalmente en lo que se llama un director de culto. Entonces, vamos a platicar tantito sobre él. Hay un texto, un texto en Purgante, en la revista Purgante, de la cual es editor Ricardo. Participa el mismo, también Araujo. Vamos a hablar un poquito de lo que mencionaron ahí y pues de esto de David Lynch. En fin, primero, el tema de las rivalidades. Araujo, ¿qué es lo que más a ti te marcó y te llama de esta rivalidad que has mencionado varias veces? Y hoy vamos a tocar más a fondo, Irapuato y León. Entre Irapuato y León, a mí siempre me pareció una rivalidad como muy, muy curiosa, al menos en ese principio que yo tengo personalmente relacionado con empezar a ver fútbol. O sea, yo empiezo a ver fútbol pues, en esa época como 2002, 2003. O sea, de mis primeros recuerdos, primero es
legitimar mi afición al Cruz Azul a partir de ese subcampeonato de la Copa Libertadores, que ya es muy tarde en el 2001. Pero mi primera memoria como de ver activamente fútbol es el Mundial de Corea-Japón en 2002. Y en ese momento sí era como una rivalidad existente en primera división, que ahorita podría sonar extrañísimo, la de León contra Irapuato, ¿no? Además, mi familia, mi familia es originaria de León, digamos, en términos generales, a pesar de que mi papá siempre ha renegado de ese nexo León? con León. Entonces yo como que no he tenido una romantización de ese origen familiar en términos de ir a León, buscar raíces, etcétera, etcétera. Pero siempre es un tema como relacionado con la infancia de mi papá, por ejemplo, ¿no? El del equipo de León, y que incluso esa mudanza familiar, que no fue exactamente de él, pero como, digamos, a partir de la generación inmediatamente anterior de León a la Ciudad de México, también implicó el estudio en la UNAM y hacerse muy de los Pumas. Y entonces se convirtió en una familia muy de los Pumas proveniente de León, y ese León Pumas tenía como cierto dejo importante en términos de rivalidades familiares. Pero el León Irapuato era como un no va más en términos de agresividad, de rivalidad entre ciudades. O sea, son dos ciudades que se detestan, y quizá el fútbol es uno de los muchos añadidos en los cuales se detestan. O sea, es una rivalidad compleja de dos ciudades que no es solo por algún evento futbolístico, que normalmente en el rollo de América Pumas, América Cruz Azul, siempre encontramos como un primer partido donde todo se detonó. En el rollo de León Irapuato son dos ciudades que siempre se han caído mal, y que hay una carretera de distancia, y que es una carretera peligrosa, y que es una carretera donde han sucedido un montón de cosas, donde el narcotráfico también se ha hecho muy presente últimamente. Entonces, a mí, esa parte de dos equipos que son de distintas ciudades del mismo estado, pero de distintas ciudades muy cercanas, el haberlo vivido en primera división, y además haber sido dos equipos que muchas veces también se encontraban en división de ascenso para pelear por un lugar en primera división, a mí me parece una de tantas narrativas que hemos perdido mucho como dentro del fútbol mexicano. Quizá nos quedan las rivalidades de ciudad, pero esas de dos ciudades muy pequeñas, además un estadio como el Sergio León Chávez, que es un estadio que permanentemente se está cayendo, pero no se termina de caer, me parece padrísimo. También es una época donde tuvimos, por ejemplo, Morelia y La Piedad, que quizá no hubo el tiempo necesario para que se hiciera una rivalidad, pero también sobrevolaba ahí. Hablabas ahorita del Puebla Veracruz, que también podemos ahondar más. Pero a mí me emociona mucho esa parte de dos ciudades separaditas por una carretera, que son dos ciudades que son completamente distintas incluso en lo que generan. O sea, León, simplificándolo mucho, pero León por el rollo de los zapatos, Irapuato por el rollo de las fresas. O sea, hasta ahí encuentran cierta identidad. Y era muy distinto crecer en Irapuato a crecer en León. Qué lástima que ya no exista. Ligándole un poco también a Fito Páez ayer, es una decisión muy tribunera, pero me emociona mucho ver playeras del Rosario Central afuera del auditorio, ¿no? Y gente que lleva su playera del Rosario Central a ver a Fito Páez, que claro, el Rosario Central es un equipo mucho más grande de lo que pueden ser León e Irapuato quizá, pero hay una razón por la cual es una playera de Rosario Central. No es una playera de Newell's, mucho menos es una playera de Boca o de River. O sea, no hay una simplificación del rock argentino. Fito es fan de Rosario Central, pero tampoco se desvive realmente. Lo entiende más como un nexo con la ciudad de Rosario. Pero hay un sentido en el rollo de agarrar ese equipo, y es el único momento donde vas a ver playeras de Rosario Central en la Ciudad de México, ¿no? Y es el único momento donde la gente se la pone. Y a mí ese dejo de identidad me parece que lo hemos perdido. Yo no me imagino quizás solo Molotov sería la única banda que va a Argentina y venden playeras de Pumas afuera, ¿no? Puede ser. Bien tirada esa final. Yo quiero irme un poco antes, porque además tengo muchas cosas que decir sobre León Irapuato, fundamentalmente de la final de ascenso, que al final, como hemos dicho, los capítulos son intertextuales. O sea, venimos del color de Faitelson y digamos que el epítome del color de Faitelson es ese color de la final de ascenso de 2003 entre Irapuato y León. Y antes solo quería decir que a veces, un poco recuperando lo que hablabas de tu amigo, lo que te decía de Puebla Veracruz, somos muy ajenos a las rivalidades regionales y en general al sentimiento regionalista del interior.
Yo en estos días he estado inmerso en un proyecto con la Liga Mexicana de Béisbol que me ha exigido entrevistar a dueños de las franquicias de Liga Mexicana de Béisbol. Y es impresionante realmente cómo ellos se perciben, cómo se abrazan estos valores indisociables de cada plaza. Hablaba con el dueño de Bravos de León hace poco, Mauricio Martínez, y justo me hablaba del crecimiento de León como ciudad. Además, coyunturalmente estamos en medio de la Feria de León, que es también un evento que a nosotros nos suena lejano, pero en la región es realmente importante. Entonces yo sí quería hablar de ese centralismo intelectual periodístico que todavía tenemos. No sé si por pereza, si por... no sé, yo creo que le falta moverse al periodista, al comentarista. Ese Faitelson que iba a meterse al Sergio León Chávez hoy sería inconcebible, ¿no? Es inconcebible hoy que una televisora desplace a su equipo, a un reportero, como mucho a una cancha así. Y a una final de expansión. A una final de Y expansión. ya ni van los narradores, lo decíamos los Ya, otros, ¿no? lo decías, TV Azteca ya no manda ni a los juegos de la selección a su equipo. Entonces, quería hablar primero de esa pérdida, de cómo nos sentimos tan ajenos a esas rivalidades que sí son importantes realmente y que sí dicen cosas. Ahora, de León Irapuato, a mí me parece increíble también una de las historias que a mí me parece más interesantes de la historia del fútbol mexicano contemporáneo. O sea, realmente ese capítulo me parece probablemente el más potable en términos literarios, fílmicos, telenovelescos. Con Carlos Ahumada lo hablábamos. Carlos Ahumada, un empresario argentino que comenzó de muy abajo, de Córdoba, que de pronto compra a León y a Santos, que a veces se nos olvida. Compró en paralelo casi con muy pocos meses de diferencia, compra los dos equipos, compra a León a la familia Cermeño. Y cuenta Roberto Cermeño que le quedó de ver, de los $5 millones de la venta, le quedó de ver 3, ¿no? Entonces, ya desde ahí empieza la historia torcida. Luego Ahumada, implicado en los videoescándalos de 2004, con René Bejarano, que en ese entonces era el secretario particular de Andrés Manuel López Obrador. O sea, casi le cuesta la carrera política a la que hoy es la figura más importante de la política nacional, que me parece una locura. Intenta comprar Irapuato también a través de un prestanombres. Entonces, cuando Irapuato se da cuenta que este prestanombres, cuando empiezan a hurgar y a rascar en la venta del equipo, se dan cuenta que los nexos llegan a Ahumada. Y ahí es cuando cancelan la venta y dicen, no se va. Ahora, Irapuato era presidido por Clever Mayer, que era un joyero de Guadalajara. Está el color de Faitelson ahí, la percha que tenía Clever. Que además dice, en el mundo de las joyas sí me conocen. Sí, no, tiene la percha del típico joyero del Bajío, del occidente mexicano. Pero en realidad el dueño de Irapuato era Tirso Martínez, que fue operador del cártel de Sinaloa, que es una historia también, yo creo que no se ha contado lo suficiente, que ojalá abordemos, hablando de esta parte intertextual de los episodios, vamos a abordar más adelante a profundidad. Pero Tirso Martínez, que fue testigo protegido en el juicio con el Chapo, era realmente el dueño de Irapuato. El prestanombres era Clever Mayer, que era un joyero. Está el color ahí de Faitelson cuestionándole y diciéndole, ¿realmente tú eres el dueño? De hecho, escribe Faitelson en Récord que vio llegar a una persona en un Ferrari en el Sergio León Chávez y dijo, esto está rarísimo. Y que él hurgando, preguntando, ¿de quién es este Ferrari? ¿De quién es este Ferrari? Le decían del jefe. Y el jefe, ¿quién es el jefe? Al final era Tirso Martínez, que era un narcotraficante. En algún momento Tirso Martínez en primera división tuvo a Irapuato y a Querétaro también. Que un poco esto explica este intento de blindaje de los directivos o de la Federación Mexicana de qué gente entra y qué gente no puede entrar al fútbol, ¿no? Con la que yo no comulgo del todo, pero bueno, me parece potentísima la historia. Y luego, ¿cómo toma un comando armado el Sergio León Chávez? Un comando armado instigado por Carlos Ahumada y lo recupera la barra del Irapuato, los famosos hijos de la mermelada. Además es un gran El nombre. nombre es impresionante. que por cierto hace poco sacaron un libro de cómo recuperaron el Sergio León Chávez. Me parece una historia fascinante. Entonces tienes ahí al empresario corrupto argentino, que esta historia de una ascensión vertiginosa,
que después termina, bueno, primero lo capturan en Cuba, luego lo capturan en La Habana, termina implicado en los videoescándalos de 2004 que casi le cuestan la carrera a López Obrador, tiene que vender a Santos, Grupo Modelo recupera a Santos y León pues, se queda ahí en el limbo. Todavía opera León un año desde prisión. Hay unas cartas famosas que manda Ahumada desde prisión dando instrucciones sobre qué tenía que hacer León. Entonces, me parece una historia fabulosa. Y nada más añadiendo con lo que decía Araujo, León, el bastión industrial por excelencia del estado, una ciudad de más de 1 billón de habitantes, Irapuato, una ciudad de 500,000 de habitantes, con personalidades propias, ¿no? Ya hablaba de la industria textil, del zapato, Irapuato con la fresa. Yo creo que sí hay un regionalismo muy, muy interesante. Y engarzándolo, por ejemplo, hace poco Chivas fue a Zacatecas. Una de estas cosas para abonar en esta idea de que no somos conscientes de lo que realmente supone el regionalismo. Chivas fue a Zacatecas en pretemporada y Zacatecas era una fiesta impresionante. O sea, yo creo que sí nos falta curiosidad, nos falta acercarnos a todos esos ejemplos que hoy vamos a hablar a profundidad porque hay historias muy, muy potentes, ¿no? Y en términos de identidad también, esta recuperación famosa del Sergio León Chávez, que también, o sea, tiene que ver con el equipo, pero tiene que ver también con un rollo identitario de la ciudad de Irapuato. O sea, le arrebatas el Sergio León Chávez a la ciudad Claro. y pierde, es como si perdiera el equipo. O sea, tú decías ahorita, ¿no? Que se va el Cruz Azul del Estadio Azul, se queda este Estadio Azul ahora con el América, tal. Pero a mí me parece inconcebible que un equipo de la dimensión del Cruz Azul no tenga una casa y tenga que ir, como yo, de renta en renta, ¿no? De departamento en departamento en la ciudad. Y en cambio ves en Irapuato a esta gente que no existe, o sea, que no está su equipo ni siquiera en la hoy segunda división, pero el mantener el tener el estadio ahí es una cosa de vida o muerte total. Que en ambas ciudades, ya lo dice Ricardo, León mucho más grande y también ya con una visión un tanto más hacia lo cosmopolita en ciertos sentidos. Pero en ambos casos, de alguna manera, no el centro propiamente de la ciudad, pero el epicentro, por llamarlo así, son los estadios. O sea, en León ahí está al lado el World Trade Center, están como los hoteles de más costo, las plazas, etcétera, alrededor del estadio, que ya desde que el equipo regresó a Segunda División y lo tomó Grupo Pachuca, tiene una dimensión totalmente distinta. Y en el caso de Irapuato es lo mismo. Una ciudad más chica y... ¿Cuánto tiene que fue Irapuato? Ya tiene un rato, hará unos 6 años tal vez, pero en ese momento todavía el estadio, pues ahí no había ningún equipo, creo que ni siquiera de Segunda Premier, que equivale a tercera, pero el estadio todo abajo de locales, ¿no? O sea, es decir, la gente de ahí convive día a día con el estadio, yendo a la miscelánea, yendo a comprar pollo en la mañana, claro. yendo a la vulcanizadora. Qué bonito eso. Entonces, sí es... Hay una presencia muy fuerte de un estadio, que además, bueno, claro, es un lugar grande, ¿no? Que resalta. Entonces, aquí... Se podría asemejar a la parte también, por ligarlo con Fito, como Argentina, de que los clubes barrios o sea, están en el barrio y tienen un poder preponderante en el barrio. O sea, si vas a entrenar box en el barrio donde juega el Atlanta, vas al box del Atlanta. O sea, hay algo mayor al día de partido, a la concepción de ser de un equipo de fútbol, o sea, de irle a un equipo de fútbol a ser de un club de fútbol y también, no quiero decir moldear tu cotidianidad, pero de alguna manera es tan relevante o la nube es tan grande que pues sí moldea este tipo de cosas, que creo que en estas ciudades es completamente claro. También si te vas a Celaya es lo mismo, o sea, es igualito. Además, los equipos de Guanajuato, sobre todo durante los 2000, todos vivieron en momentos muy complicados en la oscuridad. León desciende en el 2002, no puede ascender, a pesar de siempre en ese momento pues, todavía le tocó ser Primera A y después un poco de Liga de Ascenso. No, creo que Liga de Ascenso en forma ya Tienen no. 3 finales de ascenso. De ascenso, pierden contra Necaxa. Dorados, Necaxa 2, Irapuato. ¿no? Irapuato. Y Necaxa. Necaxa. Creo que contra Necaxa pierden. O pierden una con Necaxa y luego llegan. No me acuerdo. El chiste es que estuvieron cerca de ascender 3 veces. Eran un equipo poderoso de la división y sin embargo no podían ascender. Hasta jugó ahí Jared Borghetti en algún momento todavía cuando estaban ahí. E Irapuato llega a primera creo que en 2000. Lo bajan para lo desaparece. No recuerdo en ese momento si lo bajan o desaparecen, si lo intercambian, pero se va a Veracruz, creo, la plaza.
vuelve a ascender en esa final contra León de 2003 y lo vuelven a desaparecer al equipo. En ninguno de los dos casos descendió realmente. Y después ya en Liga Premier, que es la antesala de lo que hoy es la expansión, que todavía era Liga de Ascenso hace 4 años, 5 años, ellos ascienden, es decir, tenían que estar jugando en Liga de Expansión y tampoco les permitieron ascender. El equipo se ha tenido que rehacer y reinventar una y otra vez. Tenemos un podcast aquí en Apuntes de Historias del Llano justo con los hijos de la mermelada y nos cuentan muy, lo que significa irle a un equipo que todo el tiempo está en peligro de extinción. Y aunque ni te lo esperes, o sea, dices, ahora sí va, y de repente de un día para otro desaparece Y todo, además es una final de Liga Premier contra Cruz Azul Hidalgo. Contra Cruz Y Azul ves Hidalgo. el Sergio León Chávez a reventar. O sea, ahí está el fútbol. Es lo que dice Ricardo. O sea, falta olfato. Quizá hay demasiada pereza y demasiada flojera de moverse, de contar las historias. Pero ahí está el fútbol. O sea, no te vas a encontrar eso en un partido aquí en la capital, siendo yo de un equipo de la capital, pero no te vas a encontrar esas historias aquí. Y el símbolo potente de los estadios me parece fundamental recuperarlo, porque no solo es el hecho que Cruz Azul no tenga un estadio, sino que Pumas le permita jugar a Cruz Azul en su cancha. Eso me parece Es una kermés horrible una en cada locura. partido. Eso me parece inconcebible. Ahora, el contexto social, porque ya hablabas de Celaya, o sea, Guanajuato como un estadio con esas 3 plazas potentes, el Miguel Alemán también me parece... Y los 3 estadios, digo, el de León ya más tuneado, pero en esencia... El Camp Nou, qué nombre, ¿no? El Camp Nou. El Camp Nou era Sí. precioso. Con las tribunas, pues simplemente como... Bueno, el de Celaya es más chico, ¿no? Pero tribunas, pues, generales, ¿no? Que ahí se atascaba de gente sin división alguna. Ya poco a poco, sobre todo el de León, insisto, ya con palcos y lo que sea. Pero es decir, no son estadios tan chicos, es a lo que quiero llegar. Donde... Y es la etapa, ese esplendor del fútbol guanajuatense, es previo a la guerra contra el narcotráfico, que importa mucho, porque al final Guanajuato hoy es probablemente el estado más violento del país. Sí. Guanajuato desde el 91 está dirigido por el PAN, porque Salinas entregó la elección del 91, que la pierde Fox. O sea, Fox fue por el PAN, el candidato del PRI arrasa, el PAN alega un fraude, desde esos tiempos ya está pasa. Y Salinas, para apaciguar todo, pacta la entrega del Estado al PAN, que en ese tiempo fue un escándalo, y toma el poder el alcalde de León de turno. Entonces, desde el 91 hasta la fecha, ya son más de 30 años con el PAN, con su gran bastión. Guanajuato es el bastión por excelencia del PAN, y no lo digo como sinónimo de que explique eso, la violencia del crimen organizado, sino que también define mucho al Estado su orientación política, ¿no? Mi abuelito, a diferencia de la familia de Araujo, él sí era orgullosamente guanajuatense, de Apaseo El Alto, que es un municipio que está entre Querétaro y Celaya, de esa zona que precisamente ahorita es de las partes más azotadas y controladas por el narcotráfico. El hotel donde normalmente nos quedábamos cuando íbamos con mi abuelito, ahí, hace un par de años yo creo entraron y a la persona que estaba en recepción, que era una chava, la mataron, fueron por alguien. Es decir, no quiero que esto suene a lo de las fotos de Notre Dame o algo, ¿no? Yo estuve ahí, ¿no? A lo que me refiero es que si había una concepción muy diferente hace 20 años que íbamos con él, a las últimas veces que íbamos con él, su propia familia era de sí, ya a tal hora ya no salir. Esta historia del hotel, o sea, que era un hotel al que fuimos, a ver, no miles de veces, pero sí unas 6, 7, 8 veces nos quedamos ahí. Y ya tienes una concepción muy distinta, ¿no? O sea, ya te la piensas decir, sí, vamos, sí nos quedamos. Algo que a nosotros de manera secundaria, digamos, a mi familia nos afectó, pues obviamente a quienes viven ahí, transforma total y radicalmente la manera en la que vives, y eso llega hasta los equipos de fútbol y en la propia afición. Y aún así, pues ahí están los equipos, ¿no? Y creo que lo de Irapuato llama un poquito más la atención por ser una ciudad con menos reflectores, un poco más chica, que puede tener el control regional del propio narco, puede ser mayor o al menos tener más contacto directo con la población, ¿no? Quizás León, pues ya una ciudad más grande, se pierde un poco, pero, en fin, un tema muy, muy
muy complejo, muy interesante. Todo lo que dices Es una historia de Ahumada, increíble. sí. No, es impresionante, Ahumada. Qué personaje. Totalmente. Y sí, este video que quizás fue el primer video político viral en la historia de México, Sí, antes fue- de que hubiera Desde que las se redes pusieran de sociales. moda. Sí. Sí, Bejarano, todavía era el PRD, todavía vivía el PRD. Que a Bejarano PRD. sí le costó la carrera Sí, a política. Bejarano, sí, por supuesto, que era el asesor particular de López Obrador. O sea, Y luego- no era un colaborador Cualquiera. cualquiera. Y luego Ahumada coludido con Rosario Robles y todo Sí. No, es... No, pues medio de PRD todo, está de en la todo, cárcel de todo. ahorita. Sí, Con su libro Derecho de Réplica. Derecho de además. réplica. Pero es una gran historia de Ahumada. Sí, sí, Viene sí, de sí. Córdoba, o sea, desde abajo, que vendía hot dogs. O sea, esas historias de ascensiones sí. vertiginosas, que de repente pone una empresa, que yo no entiendo muy bien cómo llegas de vender hot dogs a poner una empresa. A mí me parece algo complejísimo. Y luego a comprar 2 equipos en paralelo, León y Santos, además. Y que eso pueda pasar. Y que pueda pasar. Porque claro, o sea, quien es en general, en este caso la estructura del fútbol mexicano, pues no es como que no tuviera al menos una idea, indicios o lo que fuera de lo que estaba pasando. Es como, bueno, pues sí, entrale, ¿no? Claro, me parece también muy hipócrita haber aprovechado o capitalizado esas circunstancias de lo de Tirso Martínez, lo de Ahumada, los recursos ilícitos con los que a veces se inflaban a los clubes para aburguesar el fútbol mexicano. Es decir, la federación a partir de eso crea un círculo privilegiado y cerrado de 4 o 5 dueños en los que no le abren la puerta a nadie para evitar que sea una figura oscura, ¿no? Sí, ahorita ya sería mucho más difícil que dueños como... Quizá la última Fidel Curi, ¿no? A eso iba, que como Fidel Curi irrumpieran, ¿no? Pues él ya tenía un poco de más años, pero que irrumpieran en este momento. Claro. O como el de Toros Neza, olvidé su nombre. El de Autofin, Sí. Hernández, ¿no? Hernández, no me acuerdo bien. No, bueno, estos dueños que no son cercanos de alguna manera al grupo o que no son ya empresarios con cierta estirpe, ¿no? Claro, ahora, bueno, volvemos a un tema más moral y más social. De elige tu veneno, ¿no? Quieres, o sea, tienes a los capitalistas por excelencia, a los que crean la desigualdad, a los que crean todo. O sea, al final tienes gente que tú crees que es respetable y está bien, o sea, que opera bajo los supuestos márgenes de la ley, pero que acaparan el mercado y que crean en paralelo una cantidad de cosas igual de reprochables, ¿no? Vamos a tener un episodio en las próximas semanas que vamos a ahondar sobre todo en los vínculos del fútbol, del narcotráfico, del crimen organizado. Entonces también para guardarnos para ahí, para que lo chequen ustedes, porque se va a poner bueno. Como esta historia que acaba de contar Ricardo, va a haber varias que están muy buenas. ¿Qué otra rivalidad particularmente les llama la atención? Pues está el Querétaro San Luis, ¿no? Querétaro San Luis también. El clásico de la carretera 57, Sí. que es como nuestra ruta 66. Yo lo estaba Sí, pensando sí. en esos términos. Que lleva hasta Laredo, ¿no? Empieza en Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Piedras Eagle Negras. Pass, Texas. Ahí, imagínate, de Piedras Negras, pasa hasta Coahuila, Nuevo León, pasa por San Luis, y entre San Luis y Querétaro hay un pedacito de Guanajuato, y llega hasta Ciudad de México. Entonces, realmente es nuestra ruta 66, que es parte de lo que hemos contado siempre. Los americanos son expertos en mitificar absolutamente todo. En México no ha interesado crear un relato en torno a la carretera 57, pero bueno, por lo menos existe el clásico entre San Luis y Querétaro, ¿no? Que ha sobrevivido, yo creo, a toda esta, pues yo no sé si decir mutación o evolución o qué del San Luis como equipo, ¿no? O sea, nos han tocado 25 San Luises diferentes. Y desde- Querétaros también. Querétaros también, sí. Qué cosa. Pero desde aquel Club San Luis, Auriazul. Sí, Auriazul. El sí, Atlético Auriazul. Potosino El Atlético antes, Potosino o sea, antes. Ahí nació, Neri Castillo nació, porque su padre jugaba en el Atlético Potosino. Neri nace en San Luis. Sorba el Potosino. Sí. Sí, no, pero de nuevo, o sea, a mí me gusta mucho ese clásico en específico, por lo que cuenta Ricardo de la mitificación de una ruta, de la mitificación de un... Digo, hablábamos de la de León-Irapuato, quizás mucho más palpable, mucho más corta esa ruta, mucho más directa, es de un solo estado. Esta pues sí te habla de una zona de México que además también sigue siendo un partido
clásico, como se le quiera llamar, demasiado ninguneado por el centro, ¿no? O sea, por nosotros, desde aquí, por esa centralización, cuando pues, se encuentran y yo es de los pocos partidos, digo, no sé cómo ande en esos términos, en términos de reglamento, el clásico regio o el clásico tapatío, con lo grandilocuentes que son, pero es de los pocos partidos que yo he visto que realmente se busca que no haya afición visitante, o sea, porque es de verdad un rollo sumamente peligroso que la haya, ¿no? Que después, digo, Querétaro estuvo en el ojo del huracán por todo este rollo del Atlas y demás, pero desde antes ha existido como esa parte. Y volvemos también a lo mismo de León Irapuato, que creo que no es, o sea, no es menor el tema de que estas rivalidades se hayan cosechado, al menos en últimos tiempos, al menos a principios de este siglo, a partir de la división de ascenso y a partir del rollo de ascenso-descenso. O sea, Cruz Azul puede dejar de competir una determinada cantidad de años, Chivas lo ha hecho también, América lo ha hecho también, ahorita no, pero finales de la primera década de este siglo. O sea, dejan de competir por el campeonato y se descafeinan esos partidos mucho, ¿no? O sea, el clásico nacional, clásico joven, etcétera. Pero estos con el añadido del descenso, o sea, los Puebla-Veracruz, los San Luis Querétaro, o sea, se jugaban otra cosa y se jugaban muchas veces la existencia. A mí uno de los momentos más emotivos a la fecha del fútbol mexicano me parece el gol de Marcelo Guerrero para que San Luis no baje, ¿no? O sea, y todo este rollo de San Luis se queda, que ¿quién es el que termina? Es que Raúl ¿no? No, te iba a decir, es Raúl Pérez, ¿no? El perro. No, es el perro, ¿Es el perro? Se queda... ¿Y baja Dorados? Baja Dorados de Guardiola. Baja el Dorados Dorados de Guardiola. Que además Juan Guardiola Manuel se Lillo. va despotricando que no entiende la tabla de porcentajes. Sí, o sea, creo que ese añadido del ascenso-descenso, digo, por un lado, todos los temas que hemos platicado 1000 veces y que se platican hoy en televisión y en Twitter y demás, fomenta la competitividad, claro, pero también fomenta esas rivalidades de equipos que teóricamente no aspiran a algo mayor, pero esos partidos, o sea, ese también juego del Puebla que el ruso Samoyilny reflota en Twitter cada 15 días del Estadio Cuauhtémoc lleno y que dice, esto es el Puebla. Pues ahorita es inconcebible también, ¿no? La rivalidad de San Luis Querétaro también hubo una final, ¿no? O estoy ahí medio perdido. Según No yo hubo una sé. final en la que hubo también problemas. Lo checamos bien, ¿no? Pero más allá de la final o no, como bien dices, la importancia que tenía el ascenso y el descenso y que definía lo que era una rivalidad. Yo estoy abajo, tú estás arriba, porque estamos compitiendo. Y para meterlo a manera de paréntesis, el clásico regio antes tenía esa particularidad que se ha aburguesado, ¿no? Una palabra que le gusta mucho a Ricardo y que en este caso coincido plenamente con ella. Tiene otra dimensión totalmente distinta a la que tenía antes, sobre todo en la década de los 90, porque eran dos equipos de medio pelo, de media tabla, incluso hasta el clásico en el que Monterrey manda a Tigres a la... El famoso Dios bendiga a todos Exacto. los que le han hecho daño a este equipo. Y que aparte ese partido es en el Universitario, en la cancha Sí, de sí, Tigres, y cuando se acaba el partido ponen la canción de Laura Pausini de Se Fue. Es un gran momento. Y que definía en parte la rivalidad, es ese folclore del fútbol mexicano, del propio regio, que ya tuvimos, hay un capítulo de noventeros que lo explica, que hablamos de ello. Y entonces sí, por ejemplo, esa rivalidad se transformó porque creo que a pesar de que antes no peleaban por cosas importantes, pero siempre el comportamiento de las aficiones pues era de llenar el estadio. Monterrey, una ciudad mucho más grande, siempre la segunda, tercera más grande del país, pero de cualquier forma siempre muy apegados a su región por estar medio más alejados, ¿no? Muy al norte. Entonces, creo que ese clásico en particular es un ejemplo de cómo se transforma el fútbol y cómo hay rivalidades y equipos que quedan ahí y otros que no, pero que tiene que ver directamente, insisto en la palabra, con el aburguesamiento del fútbol, de la liga, de cómo se maneja actualmente y de cómo se manejaba antes. Hay otro clásico, bueno, no clásico, hubo otra que ni siquiera sé si fue rivalidad, pero que en realidad nunca terminó de armarse como tal, que creo que hubiera sido muy interesante, que es Toluca contra Nesa en los 90, un momento también particularmente
folclórico de México, del propio estado, de la convivencia con la Ciudad de México. Además, el Toros Neza del oriente o al oriente de la ciudad y al oriente del estado. Que ahí sí son los bordes de la Ciudad de Exactamente, México. y Toluca hacia el poniente, Exacto. con las diferencias marcadísimas que en lo general representan. Sí, para llegar a Toluca tienes que pasar por Santa Fe. Por Santa Fe, por... Y para llegar a Nesa tienes que pasar por Avenida Central, todo Sí, el sí, sí. oriente, ¿no? Zaragoza. Sí, La Zaragoza. La Zaragoza. Y sin embargo, como que es una rivalidad que creo que porque se la comía como la propia capital, los equipos de la capital, pues nunca terminó de realmente existir. Seguramente cuando, claro, si América, Chivas o Cruz Azul, o bueno, dejemos a Chivas de lado, América, Cruz Azul o Pumas, que son de la capital, iban a Toluca o a Nesa, había mucho mayor revuelo que cuando Toluca iba a Nesa o Nesa iba a Toluca, porque la rivalidad en sí que es del estado, pues era absorbida por la capital, que en este caso pues está en medio, ¿no? Tal cual en medio geográficamente. Pero Ya. hubiera sido una rivalidad Y interesante. además, o sea, hablábamos de Guanajuato. Evidentemente no es Guanajuato un estado homogéneo, pero le podemos encontrar a partir de sus particularidades cierta identidad. El Estado de México a mí me parece un espectro rarísimo. O sea, primero por cómo está constituido, que engloba casi a toda la Ciudad de México, salvo la salida a Morelos, pero que casi es como una especie de herradura así. Pero pues es que sí, o sea, yo pienso en esa, pienso en Toluca y claro, los dos están en la periferia de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, pero no tienen nada que ver como elementos uno y otro, ¿no? Por más, o sea, me parecería a mí muy complicado y creo que también eso es parte de un relato que no se ha hablado demasiado por esta centralización, pero me costaría mucho encontrarle un perfil al Estado de México. Y normalmente el Estado de México se afinca mucho en la idea de Toluca. Y entonces Nesa se convierte también en un lugar con su propia identidad, no cobijado por la identidad del Estado de México, sino por puramente la identidad de Nesa, que creo que también lo trasladaba al equipo. O sea, incluso a pesar de que los Toros Nesa fueran un proyecto tan efímero, pero a mí me costaría encontrar nexos identitarios parecidos. Creo que los hay más en Irapuato y en León que entre Toros Nesa y Toluca. Me parecen equipos totalmente opuestos, pero también creo que es algo a lo que podríamos aspirar en términos de relato en este rollo de la periferia. O sea, a mí me emociona, por ejemplo, mucho. Estaba viendo el fin de semana el partido que juega el Atlético de Madrid en Leganés, ¿no? Que Leganés está fuerita de Madrid y está en la periferia de Madrid, pero la gente va a apoyar a su Leganés y la gente del Atlético de Madrid es gente de fuera. O sea, se entiende en el estadio como gente de fuera. Y luego los partidos que engloban al Leganés, Getafe, Alcorcón, la Ponferradina, o sea, son otras, no, el Fuenlabrada, son cosas completamente distintas, ¿no? Pero todo orbitando alrededor de Madrid, pero con su propia identidad que no es global entre ellos, pero cada una de las ciudades ha ido forjando su propia identidad también. Sí, es interesante lo que decías de Toluca, Nesa, que al final tiene que ver, si consideramos esta masa de metropolitana, son 20 millones de habitantes, que es una bestialidad. Aunque yo creo que en esa sí se define más como estos márgenes de la Ciudad de México. Y Toluca realmente es otra concepción. Sí, o sea, si vas a totalmente Nesa, distinta, ¿no? la mancha urbana no se acaba en ningún momento. Sí. Si vas a Toluca, sí atraviesas. Exacto. ¿No? Pero sí, es un gran tema y que tiene que ver con lo que ya hablamos. Repito, yo hablé con hablaba con los dueños de Sultanes de Monterrey que también entendían y me contaban antes de lo que hablabas Tigres Monterrey de cómo está funcionando la industria y cómo ellos se autoperciben y cómo ellos quieren vender lo que es el deporte regiomontano al resto del país, ¿no? Que sí es una cuestión meramente de franquicia, ¿no? Mercadológica, como un producto de entretenimiento. Entonces, yo creo que ahí sí, como siempre hemos dicho, estamos perdiendo cosas en el camino que son irrecuperables. Hasta el final eso ya no vuelve, ya no regresa y no creo que lo tengan del todo claro los directivos en ese aspecto. Yo sí creo que hay una falta de conciencia sobre lo que realmente supone el fútbol. Hoy que jugamos, bueno, no me gusta hablar de jugamos como si yo perteneciera. Tú perteneces, Ricardo. Como cuando dice la gente jugamos. A mí no me gusta hablar de jugamos porque les he dicho que me inviten a jugar, no me han invitado. Entonces yo no puedo decir jugamos, pero tú sí. De la selección No, ibas a decir. iba a decir la selección, los amistosos en Porto Alegre y en el Monumental. Pues ahí se explican muchas cosas, ¿no? Tú ves el Monumental de Núñez
y ves la cancha y con todas sus imperfecciones y se puede estar cayendo el Monumental y Aunque ahora sí Y ya lo- ya el lo ambiente, remodelaron. pero el ambiente del Monumental en un amistoso es mejor que el de la vuelta del Cruz Azul Toluca en semifinales, digo, el Cruz Azul América en semifinales aquí, o sea, tú entrevistaste a Aspe, ¿no? Sí. No sé si, es que porque él juega en River, digo, juega poco, pero le toca esta época de Gallardo, de... de la camiseta que dice Quilmes. Sí, no, es que le toca Sí. una época de tres enganches que coinciden varios de los ídolos de los Ortega. 90. Ortega creo que le toca. No sé si le toca a Francescoli también. O sea, me da mucha curiosidad respecto a Aspe de cómo vivió eso y si realmente era consciente de lo que estaba experimentando, ¿no? Bueno, por mi parte sería pues, una presunción muy grande, ¿no? Decir que no, porque pues él estaba ahí, obviamente, pero en estos términos desde los que lo estamos abordando, quizás no tanto, porque en la entrevista no lo comenta mucho, dice una historia rara, porque cómo llega River es raro, ahorita no lo traigo tan fresco, pero sí tiene que ver con unas botas de su esposa, que creo que fue una argentina y no le pudo comprar, y quien tenía un vínculo con su promotor o su propio promotor le consigue las botas y tenía ofertas de Europa, pero como que por esa cosa de las botas, hay un video de apuntes que lo explica, que lo vamos a poner para que el propio Aspe les cuente bien, que ahorita lo traigo raro. Pero entonces a lo que voy es a que termina llegando de una manera un poco fortuita, ¿no? Porque tenía ofertas de Europa en ese momento. Pero bueno, claro que menciona, ¿no? La importancia de estar con estos jugadores. Pero esta concepción ya más... Mítica, no. No sé qué tanto, ¿no? O sea, no sé. Y Ahí no le expreso tanto. De hecho, cuenta, bueno, lo he escuchado hablar de lo que sí le complicó la adaptación y lo enemistó con la hinchada de River, que se desató un rumor de que él ganaba más dinero que creo que Gallardo y Ortega precisamente. Entonces, para la afición era inconcebible que Aspe ganara más que Gallardo y Ortega y le fue muy mal con los... Sí, Nunca igual. lo aceptaron, realmente jugó muy poco. Igual que el mismo caso de Luis Hernández, más o Sí. menos, ¿no? Que también estuvo con figuras... Le tocó Maradona, ¿no? Maradona. Boca. El pájaro le decían. El pájaro. Por Canilla, que se parecía además. La semana pasada que mencioné el libro de las batallas en el desierto, hay una que está ambientada la historia en la década de los 40. Hay un momento donde dice que fue en ese momento que empezó a cambiar de, no sé, de que comías tortas o lo que fuera, que empezó a comer hot dogs en vez de tortas, por dar un ejemplo super X. Tiene que ver con lo que decías de los equipos y de cómo sí se ha transformado el fútbol mexicano de los 90 para acá, de tener esa mira muy capitalista, esa mira de franquicias, porque por eso me acordé, lo de franquicias. Entonces es algo que está pasando y que sí se está viviendo esa transformación y que historias como las que estamos hablando cada vez quedan, pues más que olvidadas, más en un espacio que es muy difícil que se vuelva a recurrir a él porque el fútbol se está transformando de una manera absoluta. Y todos estos casos que hemos mencionado, también Puebla, Veracruz, todos han sido equipos víctimas y en muchos casos por los propios directivos de los equipos, pero del funcionamiento del fútbol mexicano en términos de que las franquicias desaparecen, ya no pueden ascender, las cambian, se las llevan a otro lado. Todos estos equipos forman parte de ese ecosistema tan tóxico que existe, incluso ya desde el otro lado del dinero de la propia multipropiedad. Entonces, pues sí, también todo este fútbol regional además tiene bastante marcado como esas heridas, ¿no? Hace poco salió el rumor, de hecho, de que podían mudar a Puebla a Veracruz. Un poco para entender que queríamos hablar de la rivalidad, porque realmente era una rivalidad estatal. Son estados vecinos. De hecho, te diría que el gran epítome de la rivalidad ahora entre ciudades en términos sociales es el Pico de Orizaba, que está en los límites del estado, que toda la vida Veracruz lo ha presumido como parte de su patrimonio cultural y el INEGI hace poco dijo que realmente le pertenece a Puebla, porque la mayor parte del territorio, de la extensión del pico le pertenece a Puebla y al final tienen esta contradicción de Puebla como la ciudad industrial, donde están las empresas, y Veracruz con este topicazo de la gente de playa, de la gente informal, bullanguera, entonces si hay o sea, socialmente sí hay una rivalidad y una construcción interesante para abordar en términos narrativos.
que yo creo que tampoco se ha trasladado del todo al fútbol. No, tampoco veo que Puebla y Veracruz hayan capitalizado eso y tampoco creo que hayan tenido muchas oportunidades para hacerlo realmente, ¿no? No, había... Que justo me llama la atención este llamado clásico del sur porque también hemos perdido mucho a lo largo del tiempo la representación del sur dentro del fútbol, ¿no? O sea, ya lo más lejos que llegamos pues es medianamente por ahí después de haber perdido a los Jaguares, esta mudanza del Atlante a Cancún, aunque bien decías que Cancún está más al norte que... Sí. ¿Ve? ¿Cómo sí se me quedó? Me mama decir eso. Pero en esta época me acuerdo, creo que por ahí del 2019, que el Veracruz ya andaba en horas bajísimas, cercano a todo este rollo de Guiñac metiendo goles sin que los rivales se movieran. Habían acumulado N cantidad de partidos sin ganar el Veracruz y pues ya cada partido del Veracruz se convertía en una especie de evento para ver quién era el equipo al que le ganaban, ¿no? Y justamente le ganan 1-0 al Puebla en un partido donde sale Jurado llorando, lo abrazan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me acuerdo mucho que hay como una cápsula de color, no me acuerdo a cargo de quién, ni en qué cadena, pero que está la gente celebrando. O sea, la gente de Veracruz, que además también dentro del mismo topicazo, como bien lo dice Ricardo, es gente que necesita muy pocos pretextos para hacer de una noche una fiesta, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho de un 3-2 al Atlante. Brilló Carlos Casartelli, se clasificó a liguilla el Veracruz y la noche fue fiesta toda. Pero la gente estaba celebrando mucho el 1-0 contra el Puebla. Y entonces se acerca el reportero que estaba haciendo el reportaje de color y le dice a un señor como de, celebrando que se rompió la racha, ¿no? Y el señor voltea y dice, ¿cuál racha? Le ganamos al Puebla. O sea, y era como el partido que habían marcado en el calendario que se podían perder todos, pero ese no. Y le ganaron 1-0 al Puebla y celebraron más, yo creo eso, que cualquier cosa referente a cualquier racha. Partido además inmortalizado por la lesión del Tlacuache que se metió a la cancha ese día. Tlacuache. Que además el sonido local le pidió, se solicita al Tlacuache abandonar la cancha. O sea, increíble, caso, ¿no? increíble. Sobre esta virtud bullanguera festiva, hay un gran libro de Enrique Vilamatas, Lejos de Veracruz, que sigue un poco el rastro de Sergio Pitol, que es un veracruzano de raigambre, y que habla sobre la fiesta en los portales, en el malecón. Y yo pienso lo que debió ser ahí la época de Clever, de Cuauhtémoc, de Lorito, de Chaco. Yo creo que el punto culminante de esa plaza, que tampoco hay que olvidarnos de Puebla y Veracruz como equipos importantes que ganaron títulos. Que también en el 2015, cuando estaba Reynoso, tuvo un gran momento Veracruz. Accede a 2 Con liguillas de Peñalba. gran manera. Estaba Con el estaba Queco Villalba, Furch, estaba Julio Furch, Furch, estaba Furch. estaba Edgar Estaba Andrade. Melitón, que llegó a la selección. El Melitón. Queco Melitón. Villalba, ¿cierto? Y El Queco. pierden una... ¿Fueron cuartos o semi? Ganaron cuartos. una Copa MX y perdieron Sí, con ganaron el una Copa Querétaro de MX. Ronaldinho. Y también perdieron otra contra Pumas, que los acuchillaron ahí a Veracruz. El último gran Veracruz. en la Oye, vuelta. que también imposible, o sea, imposible también concebir a los Tiburones Rojos del Veracruz sin el Luis Pirata Fuente Claro. como Sí. estadio, ¿no? Que aún cayéndose sigue estando ahí y sigue siendo parte fundamental de la ciudad. Sí, aunque igual ya lo remodelaron. En este caso, la familia de mi papá es de Poza Rica, que también es una manera distinta de entender Veracruz. Está como a 4 horas realmente Es del que sí puerto. es- y mucho Aparte menos. petrolera. Petrolera, también su equipo que tienen, que está en tercera, es uno de los principales equipos. En tercera hay más de 100 equipos y entonces los equipos que se destacan es difícil destacarse porque son muchísimos equipos. Entonces Poza Rica siempre es de los equipos que está luchando por ascender, si es que los dejan, etcétera. Pero también es una manera diferente de, como decía, de entender Veracruz, un Veracruz mucho más seco en términos simbólicos, ¿no? Menos fiesta. También ahorita Poza Rica y toda esa zona, Coatzintla, que es cerca del Tajín, también azotadísima por el narcotráfico. Vamos a darle vuelta a la página. En cuanto a las rivalidades, no sé si quieran hacer un punto más por acá o nos vamos con Creo que Lynch. las repasamos a conciencia, todo lo que pudimos. Exactamente. Faltan historias, nada más te iba a decir, en esto de que faltan historias, realmente toda la información me sorprendió. La trae el Sol de México, el Sol que tiene presencia en todos los estados, que eso delata mucho de lo que te hablo. O sea, realmente no hay nadie contando historias fuera de las regiones. Y que quizás es uno de los periódicos mejor digitalizados de todos. Sí. No, tienen un archivo ¿La interesante. jornada sigue estando como estaba o ya lo movieron? Tiene mucho que no entró.
Cuesta leer la jornada, es cuesta que leer. te avientan el texto Así, como... ¿no? Como si fuera un Sí, PDF. sí. Cuesta mucho leer la jornada digital. Vamos a pasar con el otro tema que traíamos, que es de David Lynch. Falleció la semana pasada. A mí, bueno, no sé si les pasa. Voy a decir otra cosa que no tiene importancia. Me gusta mucho decir cosas que no tienen importancia. Me da mucha risa cuando, no sé, cuando te preguntan por alguien que se murió y dicen, ¿cuándo falleció? ¿No? Como que la palabra fallecer como que suaviza en vez de decir morir. Sí. Bueno, yo ahorita la usé. Les dije que no importaba. En Purgante, como les decía, sacaron unos textos de películas de Lynch. Y este que escribió Andrés Araujo, que es sobre Lost Highway. Hablas bastante de la canción de Lou Reed. Lou Y Reed. dices... Esta parte, claramente en la compañía de mujer se cuestionó, en todo caso al amor, aquí. Se parece más a la obsesión que al amor, se parece más al acoso que a la conquista, se tuerce, adquiere otra dimensión. Es evidentemente un elemento indisociable del cine lynchiano. Así como Lynch transforma la realidad en otra cosa y aprovecha el espectro de los sueños para mover en él sus relatos. En fin, lo que más me llama la atención de esta parte es esto que se tuerce, ¿no? Y lo de los sueños de esta película en general de Lynch, como, ¿qué te deja tras su fallecimiento? Tras su fallecimiento. No, yo creo que es una figura importante, ¿no? O sea, fue una tragedia por partida doble. O sea, perder a David Lynch y la toma de posesión De Donald. No voy a decir el nombre porque pero que nos avienten eso la misma semana en pocos días de diferencia es increíble. Yo leía en Twitter una de las dos opiniones con las que me quedé mucho, que eran una de Fernanda Río, que decía que ella es muy fanática de David Lynch, muy cinéfila por un lado en términos del análisis y demás, pero sobre todo también de la distribución de cine, que a mí me parece un acto profundamente loable. Y hablaba de que la pérdida de David Lynch era una gran pérdida cinematográfica por un lado, pero humana sobre todo, para la humanidad, para entender ciertas cosas de otro modo, ver las cosas desde otra óptica, era una voz necesaria, que creo que, se asumía que estaba enfermo y demás, pero siempre se pensaba en un posible regreso, de alguna manera, ¿no? Y la otra era un tuit también de Luis Reséndiz, que justamente decía esta parte de, ya sabía que estaba enfermo, ya sabía que no iba a volver a trabajar, ya sabía que tal, pero la muerte de David Lynch me recuerda lo choqueante y lo demoledor que es lo inevitable finalmente, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, como que es una pérdida que digo, no es que no nos tomó por sorpresa, pero sí nos choqueó en general, ¿no? Y a mí lo que me gusta mucho del cine de David Lynch es que las historias son sencillas en términos del argumento. Lo difícil es desentrañar todos los elementos que te da y reconstruir esa historia por un lado, pero además te termina, o sea, yo pongo mucho ejemplo Pulp Fiction, ¿no? Que no me parece una película a mí novedosa en términos de cómo contar una historia, porque eso ya existía. O sea, la idea de agarrar las piezas y desordenarlas ya existía. Pero con Pulp Fiction lo que haces al terminar, que a mí me parece una muy buena película, es reordenas todo y el golpe ahí está. O sea, ya cuando tú armas el rompecabezas, ahí está. Con David Lynch sucede algo que es que si consigues armar el rompecabezas, que muchas veces es muy difícil de armar, o sea, hablo de Lost Highway, pero también en Mulholland Drive. O sea, el hecho de que en Mulholland Drive al final sepas que en realidad todo fue un sueño y entonces sabes en qué escena, a partir de qué escena ya es un sueño y entonces es... Que además siempre a Lynch creo que lo mueve toda la noción de lo que no fue y lo que pudo haber sido y al final no fue, que se puede presentar a través del subconsciente de los sueños, etcétera. Creo que lo importante de David Lynch es que cuando logras armar la historia, no importa realmente haber armado la historia, importa cómo te impactaron todas las fichas que te fue dando y cómo te impactaron todos los elementos que te fue dando. Yo me quedo mucho con esa parte de la canción de Lou Reed de Lost Highway, que además es un gran soundtrack. O sea, la gente suele hablar de Nine Inch Nails, de David Bowie en esa película. No porque yo crea que la verdadera joya es Lou Reed con This Magic Moment, que me parece que tiene un sentido utilizar esa canción y torcerla, porque es una canción de los 60s, de los Drifters, de soul pop muy meloso, de orquesta, de coritos, etcétera, etcétera.
y Lou Reed la convierte en otra cosa. O sea, es como muy el ejemplo de Every Breath You Take de The Police, que dice Sting, yo no puedo creer que la usen en bodas porque es la canción de un acosador, ¿no? Pero claro, está cantada de una manera que parece una canción de amor. Te la canta Lou Reed y ahí ya dices... ¿Han visto un homenaje o algo que haya a Sting que canta Feliciano, creo? No. No. Ahí sí ya parece... Es que ese día Feliciano no iba en su día, la canta bastante raro y Sting estaba bastante... Es que, bueno, lo que ibas a que Feliciano la convirtió también en otra cosa. Que no voy a hacer el chiste de Feliciano y la parte de I'll be watching you, pero no, pero creo que lo importante de David Lynch es era lo que te hacía sentir con lo que te daba, ¿no? Aunque no lo estuvieras entendiendo del todo, pero había algo de esta concepción artística del cine que tiene que predominar sobre el entretenimiento siempre y que en él siempre estaba ahí y siempre sucedía. A mí me parece un realizador irrepetible, evidentemente, pero pues ahí se quedará pues, siempre las películas que hizo. Volveremos a ellas y lo más increíble es que veremos otras cosas. Yo lo que decía en el texto mucho es que creo que Lost Highway... El subtexto de Lost Highway, a pesar del argumento, es esta idea de que todos somos pasado permanente, que el presente es un intersticio de tiempo tan corto que casi ni existe. El instante siempre va a convertirse en pasado y cuando está sucediendo ya es pasado otra vez. Y el pasado a la vez está empolvado y el pasado a la vez está metido con un montón de ideas que tú tienes que hacen que el pasado parezca mejor o parezca peor de lo que fue, pero nunca es la imagen exacta de lo que realmente pasó. Entonces vivimos en un mundo donde todas nuestras concepciones no son las cosas exactas que pasaron, sea lo que sea. Y creo que ese es el tema de Lost Highway. Y me parece increíble eso porque en la historia no pasa eso. O sea, la historia va de otra cosa, pero la película te dice eso. A mí es un cine que me parece alucinante, que opere siempre en distintos niveles. Yo creo que no va a haber ninguno como él. Es imposible. Hay algo de... hay directores que... Bueno, ahorita decías, por ejemplo, a Tarantino, ¿no? Lo asociado que está él, el tema de los soundtracks, etcétera, etcétera. Con Lynch tiene la particularidad de que muchos de esos momentos los personajes de la película interactúan con la música, o sea, la cantan como tal. Está In Dreams de Blue Velvet. Blue Velvet. Y bueno, y una cosa que se me hace una de las escenas más descorazonadoras de la historia del cine, sin exagerar, es cuando canta en Mulholland Drive llorando, que además es una versión que no existe como que oficialmente, no está grabado oficialmente, que también es una canción de Roy Orbison, que es Crying, tal cual, ¿no? Que es una baladita muy de los 50, 60, la cantan en español, a capela, además de con todo lo que representa la escena de no hay música, no hay banda. Que también en Mulholland Drive, como dices, una vez vi una entrevista, no me acuerdo quién era, que dice que, por ejemplo, Mulholland Drive, que la primera vez que la ves, aunque no entiendas ni carajo de lo que pasó, por ejemplo, pero que la película resulta hipnotizante. Y esa característica de cierto cine, como es el de Lynch y es el de algunos otros directores, que sí, que puede que lógicamente no estés procesando todo, no estés captando todos los simbolismos, no estés pudiendo codificar todo, y sin embargo la propia estética y el lenguaje mismo es el que sí te está haciendo tener una experiencia cinematográfica, y eso Lynch lo tiene. Y por ejemplo, Mulholland Drive creo que es una película que representa tanto de Lynch porque... A ver, las historias que te cuentan en un cine, en un libro, presuponen ser una realidad, ¿no? O sea, la que te están contando aquí, pues es una realidad, es el universo de esa película. Y en el caso de Mulholland Drive, yo creo que sí tiene un poco que ver con que David Lynch, con todo esto de no hay música, no hay banda, con el tema del vaquero que dice si me vuelves a ver 2 veces, con todo esto... que esa película se está asumiendo no como un universo que está pasando, se está asumiendo como una película que está interactuando con nosotros y que nosotros, la audiencia, no los protagonistas. O sea, porque la mayoría de las veces cuando ves cosas muy simbólicas, tienen o van dirigidos a los protagonistas. Aquí no, va dirigido a nosotros y entonces nosotros estamos interactuando con lo que se nos está contando y somos nosotros, no Naomi Watts, quien va a volver a ver al vaquero, por ejemplo, 2 veces. Entonces, la película no se asume como un universo, ya lo decía, una realidad,
sino como una película. Y eso refleja de lo que habla en sí Mulholland Drive, cómo empieza, ¿no? Con este tema de Hollywood, el baile, la fantasía, y que pues nada es real, como en la escena de no hay música, no hay banda, la música, bueno, lo que ya dije, ¿no? El tema de Hollywood, de los sueños, de la propia historia que nos está contando, que nos dice como que es un sueño, pero al final esto, ¿no? Que ya lo dije, que creo que la película en sí misma nos está diciendo, esta película no es realidad. Y así quiero que la veas. Y una particularidad también de Lynch, que ya sobre todo en estos tiempos, de que hay tantísimo contenido en YouTube y en donde sea, es que Lynch en todo momento dice, yo no les voy a explicar qué dije, si no pierde el todo el chiste, ahí ustedes háganse bolas, ya no hay chance de que lo explique jamás, pero creo que eso también ayuda mucho al culto y al estudio y a todas las teorías sobre sus películas, que si él hubiera dicho exactamente qué quería decir, de alguna forma se hubieran muerto. Y Ricardo también escribió, por supuesto, un texto que me llamó mucho la atención cómo lo empezó, que es con el riesgo de no ser asumido como un verdadero adepto lynchiano por la policía cinéfila. ¿Tú te consideras de la policía cinéfila? Yo creo que no. Yo Ahí está, entonces por ti no. huyo. Me propuse hablar sobre la conmovedora de Straight Story, casi por unanimidad, considerada como la cinta menos lynchiana del corpus fílmico del maestro. Entonces, ¿cómo ves esta película en general? Somos Lynch. autodefensas cinéfilas. Autodefensa. Es que salió un tweet Sí. en el que un tipo, creo que español, que me exasperó mucho, me irritó mucho, porque decía que si tu película favorita de David Lynch es The Straight Story o del Hombre Elefante, te tengo noticias. No te gusta David Lynch, ¿no? Entonces, esta idea de tú decirle a la gente qué le gusta y qué no le gusta, Así es, Omar, que ahorita no deja de hablar y no nos deja escuchar aquí, güey. me irrita mucho. Entonces, un poco ironizando esa Claro. parte. Obviamente entiendo el sentido del tweet. Si son las películas menos lynchianas en términos subversivos y de que no está este universo inabordable del que ya hablabas. Son películas de tramas más o menos convencionales. Me gustaba subvertir también esta idea de qué es lo lynchiano y qué no es lo lynchiano. The Straight Story, que hay una idea de subversión potente en el sentido de que es producida por Disney. Yo en Lynch veo a este último mohicano porque nunca pervirtió su concepción de lo que era el cine, ¿no? De muchos de sus coetáneos podemos distinguir algún bandazo, ya no en términos comerciales, porque a todos, al propio Lynch le pasó, sino en términos intelectuales. Yo creo que Lynch nunca se traicionó, nunca dejó de hacer el cine que a él le interesaba. Y esta Straight Story, que como te decía, es financiada por Disney, al final te cuenta en 2 horas, te cuenta una película en la que no ocurre nada y que tienes a un octogenario conduciendo una máquina cortacésped John Deere de Iowa a Wisconsin, que son como 400 kilómetros, ¿no? Entonces, una película en la que no ocurre absolutamente nada, firmada por Disney, de un octogenario que quiere ir a visitar a su hermano porque acaba de sufrir un infarto, con esta imagen idílica de los trigales relucientes del Midwest americano, la banda sonora indisociable de Lynch, estos personajes excéntricos que al final aparecen ahí unos gemelos que son mecánicos, que muy inquietantes, que a veces no encajarían en esta historia, en la concepción de una típica road movie. Entonces, es una película que me encanta, que recomiendo mucho, The Straight Story, que está basada además en una historia real. Y justo jugar con esta idea de qué es y qué no es lynchiano. O sea, yo creo que Lynch, el testigo de Lynch es justo para lo contrario, ¿no? A él no le interesa hablar en esos términos de qué sí es cine y qué no es cine, ¿no? Sino yo creo que él dejó un legado mucho más interesante en otros términos y al final quería defender esta película que no entra dentro del mainstream lynchiano. Cuando tú hablas de David Lynch, yo creo que poca gente realmente sabe que The Straight Story está ahí, una película del 99, pero que me parece igual de importante. Que a mí, esto de que decías, Omar, y que retoma Ricardo, de David Lynch, ante esta decisión de no hablar sobre su cine, sobre sus obras, a mí me parece una decisión muy padre, muy, muy respetable, muy que abona esta idea eminentemente artística de que la obra deja de pertenecer al autor en el momento en el que surge, ¿no? En el momento en el que sale, que lo decía Keith Richards, como que la obra nunca está terminada, más bien uno decide cuándo soltarla y decirle adiós y que la gente haga lo que quiera con ella, ¿no? De pronto,
entra una parte como muy, incluso por decirlo de alguna manera, perdón, pero como muy masturbatoria de hablar de la propia obra. Saludos a Alejandro González Iñárritu, que tiene 25, que es muy bien, o sea, está muy bien, es muy didáctica para uno que quiere, o sea, el cómo se hizo, qué quiso decir, por qué ideó Amores Perros, o sea, es muy didáctica, abona mucho a que gente como yo pueda hablar sobre eso. Es mucho más difícil hablar del cine de David Lynch porque siempre va a ser subjetivo, ¿no? O sea, siempre va a ser lo que uno vio, lo que uno entendió, lo que uno... Y David Lynch siempre dijo, yo no les voy a decir nada. O sea, la obra está ahí, ustedes saquen lo que quieran de esa obra, que me parece, o sea, como decía, me parece una decisión muy buena, muy padre, muy de artista, de decir... ¿Qué importa lo que yo haya querido? Lo que yo haya querido decir no es relevante. Lo que es relevante es lo que está ahí, la obra. Y creo que muchas veces ahora somos, creo, los tres, solemos siempre ir a buscar el making of de las cosas, ¿no? El cómo se hizo, los bastidores, el backstage, las entrevistas a los artistas. A mí me gusta mucho saber por qué un artista hace determinado disco, qué quiso decir, qué piensa, cuáles son sus opiniones de determinados temas, a dónde quiso ir con determinada canción, pero de pronto tenemos todo ese marco y nos olvidamos de escuchar la canción, ¿no? Entonces, me encanta pensar en este artista que el único acceso que podemos tener a su obra es verla, no hay otro. Y es imposible hablar de... Digo, habrá 25 análisis externos, pero de parte del artista no hay otra manera de abonar a eso. Y además un personaje tan extraño, tan inquietante, David Lynch, que en algún momento entrevista a Paul McCartney, y me encanta que la primera pregunta que le hace a Paul McCartney es, ¿a qué edad consideraste meditar? Y Paul McCartney responde, nunca me habían preguntado eso en la vida, ¿no? Y entonces Paul McCartney empieza a hablar de todos sus fantasmas de los 60s, de cuando los Beatles ya se iban a separar, esta como entrada que les da George Harrison al mundo hindú, etcétera, etcétera. Y pues claro, termina hablando de cuándo empezó a meditar, pero termina hablando también de quién era él en los 60, ¿no? Entonces, también había una sensibilidad muy importante, yo creo, en ese artista que pues sí, o sea, aquí no queda la frase de que el mundo va a ser más oscuro, porque creo que va a ser menos oscuro, y creo que eso es una debilidad del mundo que se nos viene encima. No van a encontrar una sola entrevista donde diga el por qué o qué significan sus películas, pero sí hay muchas entrevistas de él y es una persona sumamente interesante a la cual escuchar hablar. Aparte muy ecuánime, con un tono que disfrutas mucho escucharlo. Entonces, pues vayan ahí a ver cosas de Lynch, que también vieron Lucky, una película como del 2016, 17. ¿Cómo se llama el protagonista de Texas? París, Texas. París, Texas. Harry Dean Stanton. Que es protagonizada por él, creo que es la última película o de las últimas que hace. Ahí sale David Lynch, un personaje, no sé si lo llamaría cameo porque es un personaje incidental, que sí tiene varias apariciones, que está fascinante. Creo que ahorita no está en ninguna plataforma la película, pero pues si la vieron o si la encuentran por ahí, échensela porque aparte de la película yo la disfruté bastante. Antes de irnos... Sale de John Ford, es lo que te iba a decir, Los Fabelman. de Spielberg, Sí, que además es una colisión de mundos increíble, Spielberg y David Lynch. Qué bonito. Sí. Unanimidad total, eso me sorprendió. Porque siempre hay cineastas que polarizan más o menos. Con Lynch había una reverencia unánime. Absoluto. Twitter parecía un paraje idílico. Imagínate. Yo creo que muy poca gente logra eso, ¿no? Totalmente. Luego vino la ascensión de Trump y se acabó. Y se fue todo el carajo. Antes de irnos rapidísimo, ¿cómo vieron a Fito Páez, que estuvo en el auditorio, estuvo en el Zócalo? Hablaba con Araujo un día de lo que representa al lado del camino. Esa canción que también yo la otra vez pensaba, yo creo que es top 15 de mis canciones, ni siquiera de que sean tan grandiosas en términos musicales o líricos, digo que sí, musicalmente es muy simple, sobre todo la letra, pero siempre en el sentido de que se repite la armonía una y otra vez, pero como top 15 de las canciones que para mí sí me han marcado en la vida, pues, ¿no? Cuando yo la descubrí, que fue en la prepa, cuando asimilé la canción, porque la escuché por primera vez, creo que también le decía Araujo, sale en la película de...
la mexicana, del abuelo, de las cenizas, Por la libre. por Ah, la libre, por la libre, que ahí por sale la la libre. canción. Bueno, en fin, es una gran canción. Hablábamos un poco de Fito, entonces, pues, ¿cómo vivieron el concierto y esta canción? Que toca medio raro, según yo. Nada más una breve anécdota. Yo descubrí al lado del camino en un comercial de TV Azteca de Warner. También salía ahí, es que salía Que Fito... antes estilaba eso. A rodar mi vida salieron uno de Ford. Ah, bueno, Sí. pero sí era de su... No, que cuando las disqueras Ujú. pagaban un espacio, pero en TV Azteca, te estoy hablando de en medio de la novela. No, es que además a rodar mi vida salía en Ford. Angélica Aragón. Sí, Dar es Dar salía creo que en Dove de jabones. después de de Nor, Mirada algo de así, Mujer sí, con Margarita Grala y Angélica Aragón, un comercial ahí de Warner de Con Ari Telch. el nuevo disco de Fito Páez. Mira, eso sí no me acuerdo. Bueno, ya era un breve matiz. No, una noche histórica para mí. Ya lo vi el año pasado en el Vive Latino, pero un set de festival no tiene nada que ver con la intimidad de un concierto así de privado, que además el auditorio creo que es el mejor Sí, es un gran lugar posible para un show como el de Fito Páez. Que yo sí quería contextualizar lo que supone Fito para la cultura popular. Yo sí creo que desciende directamente de estos dos grandes artistas que son Charly y Spinetta, sí es un continuador legítimo de esa tradición. Y al final tocó todo el amor después del amor, ese disco del 92, el disco más vendido en la historia del rock argentino, que además fue un disco redondo en muchos sentidos. Fue un disco en el que integró, o sea, colabora Mercedes Sosa, colabora Spinetta, colabora Charly, Porque le dieron carta libre, le dieron un cheque en blanco. colabora Pues, Celeste sí. Carballo, Fabiana Cantilo, que es dicho por él mismo. Calamaro. Calamaro, el amor de su vida. Spinetta también. Spinetta, sí. Y yo creo que fue una fiesta en todo sentido. Al final es muy interesante la historia, la trastienda del amor después del amor, de Fito después de Tercer Mundo, que le va más o menos bien. O sea, ya era una figura reconocida en términos locales. Él empieza, o sea, cuando realmente lo legitima a Charly, lo invita a tocar el teclado en la banda de Charly García, pero yo creo que él se siente mucho más deudor de Spinetta, y lo ha dicho en esos términos. Cuando sale Tercer Mundo, él un poco ante la repercusión discreta que tuvo el disco, ya siendo una figura reconocida en el rock, Calamaro lo invita a Madrid, le abre las puertas de su casa, le presenta a Ariel Roth le presenta a Cecilia Roth, que después no sé si exaltada o estigmatizada como una chica Almodóvar. Y ahí es la semilla del amor después del amor. Muchas de esas canciones se escriben en Madrid. Y cuando se vuelve un fenómeno, la disquera le dice, tienes que volver porque en Argentina todo el mundo habla de ti, ¿no? Deja el exilio en Madrid porque ya eres una figura reconocida. Y de hecho Calamaro lo dice mucho, que él veía a Fito con Cecilia Roth en limusinas de club en club y él decía, ¿en qué momento se convirtió en lo que hoy es? Entonces, para mí fue una fiesta consagratoria del mito, del fenómeno. Me gustó mucho el ambiente, lo platicaba con Andrés, me gustó mucho la gente, cómo lo recibieron, respuesta. cómo se implicaron, cómo se involucraron. No empatizo tanto con las canciones más tribuneras que tengan un protagonismo tan importante en el setlist, pero bueno, lo entiendo, al final es lo que es. Pero sí, me parece un artista gigante realmente. Y como tú, para mí, te fuiste alto. Para mí, Al lado del camino no es top 15. Yo creo que podría ser top 3, top 5. Sí, ¿no? sí, sí. Araujo es top 1, decían Sí, sus sí, historias sí, de sí, Instagram. sí. No, sí, justo, o sea, yo tenía la misma idea de que top 15 sí, pero en los primeros lugares del top 15. No, yo concuerdo con todo lo que dice Ricardo. O sea, me pareció un concierto espectacular. Valió la pena la espera porque se dilató de septiembre a ahora por un accidente doméstico, que decía, accidente doméstico, me quebré 3 costillas. Y que ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas así, no? Estaba- Te caíste de la cama, Como amigo. Charly se Sí, aventó. sí, sí. Del piso 11. No, sí, del 9º piso. No, completamente de acuerdo. O sea, además, como dice Ricardo, creo que Fito es este verdadero sucesor que en su momento lo fue también Cerati. Lástima que lo perdimos tan pronto. Quizás Cerati aunaba tanto la parte Charly García, Spinetta, pero también la parte extranjera de Police, Simple Minds. Simple Minds. O sea,
aficionadísimo a esa parte. Creció, además, los primeros discos de Soda Stereo son ska. O sea, era otra cosa distinta que a mí siempre me pongo triste pensando lo que hubiera hecho Cerati si no hubiera sucedido lo que sucedió. Pero sí, creo que Fito es este gran heredero de la parte de Charly García y de Spinetta, como dice Ricardo. Yo lo veo a partes iguales. O sea, yo creo que la parte de Charly García sí es este tecladista de Charly García en los discos. Cuando empieza a agarrar su camino también es el único quizá artista que, por decirlo de alguna forma, que no en un sentido negativo, porque finalmente intentó la parte solista, pero de los pocos artistas que le da la espalda a Charly García y mantiene el cariño de Charly García y mantiene la admiración de Charly García. Y Spinetta, por otro lado, es este tipo que lo saca adelante cuando ocurre el asesinato de las abuelas de Fito Páez. Hacen un disco a dueto en el momento más bajo de Fito, que es un gran disco además, que muchas veces se pierde ahí en el camino. Después, en este rollo del amor después del amor, que viene del tercer mundo, que el tercer mundo tiene este hitazo de Dale Alegría a mi corazón, muy tribunera. Tiene otra que se llama Fue Amor, que no sé por qué se ha perdido tanto. O sea, como que se ha traspapelado ahí en el catálogo de Fito Páez. Pero lo lleva a este momento de hacer su gran obra, con carta abierta, con todo lo que quiera gastar, puede gastarlo. Se la regaló a Cantilo. Exacto, sí. Se la cedió. Y hace El amor después del amor, que es un disco que a mí lo escucho y me sigue pareciendo muy bueno, repleto de hits posteriores además. Me encantó que lo tocara completo. Y pues digo, para cerrar, porque nos podríamos quedar hablando horas de Fito Páez, pero yo me quedo con un momento puntual del concierto, que es cuando toca al lado del camino, pero porque a mitad de la rola se le olvida la letra. O sea, está enumerando las cosas y de pronto creo que se le olvidó el hambre, el hambre, el frío, el crimen, el dinero, y entonces retoma con las 10 tías. Pero me pareció precioso que se le olvida esa parte, lo retoma. Él sabe evidentemente que se equivocó, no va a reiniciar ni nada. Pero después de eso viene la parte de: si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada que ronda como un ángel asesino, pero no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Que si lo oyes, que además quizás es lo mejor que ha escrito Fito Páez en su vida, probablemente. Pero viniendo de que se haya equivocado y diga esto de si ves que estoy pensando en otra cosa, me parece precioso. O sea, haber asistido artísticamente a eso, que no está planeado, que salió así, pero que se concatena el haberse equivocado con ese verso que es demoledor, creo que hace que haya sido mi versión favorita de Lado del Camino, contando las que he escuchado grabadas en otros conciertos en vivo. Pues si la escuchas y es una catedral, o sea, la canción es impresionante. Perfecto. Yo me quedo con esa y con Pétalo de Sal, que se la dedicó Spinetta también y que sonó maravillosa igualmente. La de Dale Alegría a mi corazón en el Zócalo, como que al final la gente la canta, supongo que habrá hecho lo mismo, pero después hacen como para que la gente brinque y como tipo arenga. No sé si lo intentó hacer en el auditorio y ahí sí le haya salido, porque en el Zócalo no salió. Sí la alargó 2 minutos, ¿no? La última, Dale Alegría. Dale Alegría. Pero ahí sí le salió como que la gente se... Sí. Zurita fue al baño, regresó y la seguían cantando. ¿Cómo? Zurita se levantó. Zurita se Así es, levantó. Zurita, ya está, Zurita ya está. Esto, Pues ahí está, rapidísimo, recomendaciones de esta semana. ¿Qué traes, Ricardo? Para encadenar, hay un texto de Fito, que Fito, además, un gran cinéfilo. De hecho, fue cineasta. Hizo cine, 2 películas. Dirigió a Gael A Gael García, García, en Vidas sí. Privadas con Cecilia Roth. Escribió en Revista Anfibia un texto de David Lynch, El artista del inconsciente se llama. Anfibia, que viene de la tradición del gran periodismo narrativo latinoamericano, de Etiqueta Negra, de Gato Pardo, del Estornudo. A mí me parece increíble que un artista como Fito, además, se vincule con un medio independiente de periodismo narrativo y que escriba un ensayo sobre David Lynch. Para mí, eso también ejemplifica lo que a mí me interesa de Fito, ¿no? Esta idea de que es importante de dónde vienes y quiénes son tus influencias, a mí me encanta. Y es algo que yo no veo en los artistas contemporáneos, ¿no? No veo esta necesidad de gritar de dónde vienen, ¿no? Entonces, me encanta esto de Fito, el artista del inconsciente, un ensayo sobre la hoja de ruta en el cine de David Lynch.
Que además el de dónde viene Fito se cuenta solo por de dónde Claro. viene música, pero él sigue abonando. Lo o sea, abona. Y sí, y cambia de pronto y dice, no, ahora estoy viendo esto, ahora estoy... O sea, a mí me encantaría que Fito tuviera, yo no sé si un canal de YouTube o qué, pero que nos cuente qué ve, qué lee, que viniera a esta sección a recomendarnos Vamos a invitar a algo. Fito Páez. No, yo, digo, por un lado, en cuanto al rollo del programa, vean todo lo que puedan de David Lynch, escuchen otra vez El amor después del amor, gran disco, extraordinario. Y pues en estos días he estado, no tiene nada que ver, eso sí, pero escuchando el disco nuevo de Carolina Durante, una banda española, no, creo que de Madrid, pero de la periferia de Madrid. Muy como Vetusta Morla, que también es de la periferia de Madrid, pero con un estilo mucho más, yo creo que potente, más punk en determinado pop, rollo. ¿no? Ajá, como un pop punk. Se llama Elige tu propia aventura, está muy bien. Hay una rola donde interviene Rosalía y no la acreditaron, cosa que comercialmente me parece un paso extraño, que deben haberlo evidentemente acordado con ella, pero si lo hubieran anunciado la rola como que intervenía Rosalía, creo que hubiera sido un hitazo. Me parece una decisión admirable que no lo hagan. Salieron en el Hotel Jorge Iba a decir, Juan. con Javier Aznar. Sí. Sí, No sí. lo he oído, pero me lo voy a echar y van a estar en el Indie Rocks el 8 de marzo. Fecha un poco difícil para moverse en la ciudad Sí. el 8 de marzo, por las- pero estarán claro. en el Indie Rocks. Yo voy a recomendar una estupidez. Bueno, no es una estupidez, pero. No, lo que pasa es que seguramente. Bueno. No, mucha gente ya la vio, pero yo apenas esta semana terminé de ver la serie después de mucho tiempo. Me tardo en ver la serie, sobre todo si son largas. La empecé a ver en el 21, creo. Me la fui llevando poco a poco. Que es En Mad el Men. 21. No, hombre. Empecé a ver- Esa merece su propio En capítulo. 2021 empecé a ver Mad Men. Apenas la terminé esta semana. Una definitivamente de las mejores series que he visto en mi vida. Aparte la vi poco a poquito. Top 15. ¿Top 15? Top 15. La- Iba a la- decir, dentro de las 15 mejores series que he visto. Dentro de las mejores. No, que más me ha marcado, ¿no? Y así es con al lado. Pero bueno. Y pues nada, véanla, ¿no? Seguramente mucha gente ya la vio, pero una gran serie. En algún momento hablaremos de manera más Por amplia favor. de Mad Men. Pero bueno, yo apenas estoy con ese fervor de haber terminado por fin de ver el viaje de Don Draper. ¿Está en Max? No, lo en- tuve que Porque contratar. yo Yo la empecé viendo en Amazon, luego en Max y luego la tuve que terminar de ver en MGM. Ah, ok. Es que La mi moví por todos proveedor no, ¿No te da No la MGM? tiene. Llega MGM. No, pero MGM no lo tiene. no, mi proveedor. Aún pues, casi. Todas las películas que te interesan son de Están MGM. en MGM. Sí, pero yo me muevo en el submundo. Ahí está. Y para homenajearlo, hoy estamos tomando... No, es café y agua, es café y agua. Albino, esta semana que anduviste. Yo voy a recomendar una película de ficheras. Les voy a recomendar Dos nacos en el planeta de las mujeres. No es por la trama, más bien es por la escenografía. Esa escenografía de esa película es la misma que se usó en la grabación de Dune de David Lynch. Aquí en México se grabó. Entonces, allí en los estudios Churubusco, pues dijeron, pues nos vale madre, nosotros somos otra productora, no vamos a viajar toda esta escenografía, quédensela. Nunca la reclamaron. Entonces, un día, pues ahí Frankie Rivers llegó y dijo, pues esta pinche escenografía del espacio, pues vamos a hacer una película de ficheras. Entonces, toda la escenografía de Dune está en esa misma película. Entonces, para que la chequen, revísenla, está pues, en el mejor sistema de streaming mexicano, YouTube, Picardía ¿no? Mexicana, Picardía ¿no? Mexicana. O Galavisión. Picardía Mexicana. Galavisión. De película, güey. Y en YouTube también está gratis, por si no quieren suscribirse a Picardía Mexicana. Con sale Alberto Rojas el caballo, El ¿no? caballo, sí, sí. Un ídolo del cine de ficheras, como no. Oye, que es imperdonable también que... o sea, que en los estudios de Warner que mantengan ahí lleno de garrapatas el sillón de Friends y te vendan el tour y tal. Y en los estudios Churubusco deberían mitificar ese espacio. O sea, Total. la cantidad de cosas que han habido ahí. Sí, O sea, en eso. Estados Unidos necesitan una placa que aquí se filmó de Big Bang Theory. Los estudios Churubusco, no, Eso es lo que hablábamos de la carretera 57. Y es que además llegó ahí, ya tiene tiempo a hacer muchos programas, sobre todo de concursos de TV Azteca, a usar más o menos los mismos espacios de Churubusco. Entonces, donde antes había, no sé, ni siquiera sé qué referencia dar, pero ahora ya hay una, no sé, una maquinita de cualquier programa de concursos o la ficha de Enamorándonos o cosas así. Entonces, pues sí. Lo bueno es que esa escenografía sí se pudo Sí. reusar en Qué aquel historia, momento. qué historia. Pues ahí está. Es todo por el día de hoy.
nos despedimos. ¿Algo más que agregar antes de irnos? Oh, ya, completísimo programa, creo. Completísimo programa. Pues ahí está. Vamos a pasar lista como cada día. Carix toma la cámara. Omar, no sé qué le pasa. No se cayó en Habló todo el más que episodio. nosotros. Habló más que nosotros. Entonces, si escuchan una voz todo el tiempo de la cual se harten, fue Omar Ortiz. Por Estaba cierto. grabando. Ahora, a mí me gusta platicar con Omar Ortiz, pero no mientras estoy haciendo un programa y ese güey está ahí hablando, ¿no? Sol Montelongo, que se le unió al final a la plática, hay que decirlo. Albino, Omar Sánchez, Andrés Araujo, Ricardo López, sí, ya saben, también estuvieron Mario, Lalo y Daniela con este bonito set. Nos vemos a la próxima. Esto fue Noventeros FC. ¿En cuál cámara estoy, Cari? Tú dime. Allá. Noventeros FC, fútbol, nostalgia, cultura pop. Nos vemos la próxima semana. Ya estamos a nada de estar en Spotify para que también ahí puedan escuchar todos los episodios. Así que no se pierdan esto. Compartan, comenten, den me gusta para que este proyecto llegue a más gente, que las pláticas están chiditas, ¿no? Entonces nos vemos. Gracias por estar aquí. Esto fue Noventeros FC en Apuntes de Rabona. Ahí se ven. Adiós.